buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Betina Angulo, soy la facilitadora de esta materia que se llama comunicación corporativa, tal como lo ven en la pantalla. Ya estamos en la unidad número 2. Ya hemos ido avanzando un poco con lo que tenemos que aprender sobre la comunicación dentro de las organizaciones. Hoy traemos un tema interesante, vamos a pasar a la segunda diapositiva, por favor, para mostrarle a nuestros estudiantes cuáles son los fundamentos teóricos de la comunicación corporativa. Son fundamentos muy importantes, vamos a prestar atención a este corto video porque mientras más corto, más sustanciosa es la información y ustedes pueden con ello elevar sus conocimientos y aprender sobre lo que es los fundamentos teóricos de la comunicación. Sinopsis. Fundamentos de la comunicación corporativa. Es un proceso a través del cual se envían los mensajes a los públicos de una organización, convirtiendo la identidad corporativa en imagen. Sus elementos están constituidos por la cultura, la identidad y la imagen corporativa. Los tipos de comunicaciones que la conforman son la psicológica, semiótica, instrumental, administrativa, direccional, funcional y operacional. Tiene una serie de implicaciones en las organizaciones, término que difiere del vocablo empresa, desempeñando una función en las mismas, entre ellas ayudar en el manejo de la crisis y los conflictos a través de una serie de tácticas como la negociación y la mediación estratégica, fortaleciendo la toma de decisiones, pues la gerencia y la comunicación están unidas en la práctica. Finalmente, la cultura corporativa, valores y creencias, actúa como un elemento unificador entre la identidad y la imagen, representando de forma sólida, coherente y unificada a una organización, sus productos y servicios. Bueno, esto es un preámbulo de lo que la comunicación corporativa quiere hacer dentro de una empresa o una organización. Fundamentalmente, nosotros debemos estar enfocados en el tema de que cuando estamos dentro de una empresa, una organización, o bien sea un emprendimiento, porque muchas personas hoy en día, eh, de cierta forma, han emprendido, deben mantener esa comunicación corporativa, inclusive dentro de sus emprendimientos, porque es muy importante reconocer el manejo de la información dentro de nuestra labor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se va a ver positivo el hecho de que nosotros nos podamos comunicar internamente. ¿Entre quién? Ya lo decía anteriormente el video, entre la gerencia y quienes forman parte de nuestra organización, bien sea grande o tan solo una organización familiar. Debe haber buena comunicación, debe haber entendimiento para que precisamente ayude a fortalecer el proceso de una empresa como tal. Entonces, las comunicaciones, así como ya lo pudieron ver en este corto video, eh, tienen que ir enfocadas bajo una línea directa. Puede ser, bueno, ya más adelante lo iremos viendo, pero hay comunicación direccional que tiene que ver, pues, directo con el empleado y así sucesivamente. Pero lo importante es que se fundamente esta comunicación en cualquier organización, porque allí, pues, deja mucho, digamos, de qué hablar la imagen que tiene esa organización cuando viene de visita, por ejemplo, algún cliente y ve que no nos estamos llevando bien entre el jefe y el trabajador, eso deja mal vista nuestra acción ante el público que está pues allí con nosotros. Entonces, por eso es tan importante la comunicación interna. Y por supuesto la comunicación externa. Ya pues en la plataforma ustedes pudieron observar unos videos que allí nosotros hemos puesto para que ustedes, digamos, se retroalimenten de lo que es la comunicación interna y la comunicación externa. Obviamente, cuando nos comunicamos de manera externa o hacia otra empresa, hacia otra organización, tal vez con más envergadura que la nuestra, se debe hacer de una forma mucho más profesional, mucho más formal. No podemos agarrar el teléfono y llamar, mira, es que yo estoy llamando porque no, sino ya se hace a través de un correo electrónico, una carta formal escrita,
hay mecanismos que hacen que la comunicación se formule de una manera distinta. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En este pequeño video, pues nos habla de los tipos de comunicación. Ya yo me adelanté a lo que les estaba diciendo. Aquí nos van a explicar cuáles son los tipos de comunicación corporativa u organizacional. Cualquiera de las dos palabras entra en el contexto de esta materia que estamos viendo, porque digamos que de cierta forma la corporación o la organización son un mismo concepto. Entonces vamos a darle play a este video, por favor, para hablar de los tipos de comunicación organizacional y enfocarnos en este corto video. Tipos de comunicación organizacional. Existen diferentes formas de comunicarse entre empleados y entre empresas. Están los comunicados semanales, las aplicaciones de mensajería instantánea, las reuniones, los correos, entre otros canales que permiten intercambiar información. Estos mensajes pueden ser formales o informales. Claro, todo depende del tema, personas, confianza y el medio. Una carta es un claro ejemplo de lo que sería una manera formal de comunicarse y está bien usar este medio si vas a dirigirte a alguien de otro departamento, de un cargo superior o de otra compañía con la cual deseas entablar algún tipo de relación comercial, ya que todo debe manejarse en los mejores términos. Pero ponte a pensar, cuando vayas a hablar con algún colega sobre el próximo comité, no necesariamente lo harás por medio de una carta. Tal vez prefieras usar el chat de la empresa para dirigirte a esa persona en una forma más relajada y cercana, manteniendo el respeto y buen ánimo, pero sin tanto vocabulario técnico. Pues bien, esa forma de comunicarse es lo que se considera algo informal. Con esto en claro, puedes pensar en la persona a la cual vas a dirigirte. Aquí existen 3 casos. La comunicación direccional, en la que los líderes o altos mandos de una empresa se dirigen hacia sus colaboradores. Y se le dice así porque, bueno, va de forma vertical y en una sola dirección, de arriba a abajo. Como cuando se envía un mensaje a los trabajadores o cuando se hace un memorando, una invitación o un comunicado general que te incluye a ti y a tus compañeros. Pero si son los colaboradores quienes desean comunicarse con sus líderes, se habla de una comunicación direccional ascendente. Por ejemplo, cuando vas a pedir un permiso o deseas pasar tu carta de solicitud de vacaciones. Ahora, también está la comunicación entre pares o trabajadores en el mismo, ¿cómo decirlo?, rango jerárquico quizás, que aunque no estén en el mismo departamento o división de la empresa, se encuentran en el mismo nivel. Esta comunicación es un poco más informal y frecuente y se le dice comunicación direccional horizontal. Eso sí, aunque sea comunicación informal o tu ambiente laboral sea más relajado, siempre debes comunicarte con respeto y acatando las normas y buenas conductas laborales. Todos estos nombres raros y un poco técnicos que acabo de mencionarte hacen parte de la comunicación interna, y es precisamente porque se limita a los trabajadores y demás personas que están relacionadas a una misma empresa o ambiente laboral. Pero, si se trata de comunicarse con personas de otras empresas, ya la cosa cambia porque estaríamos hablando de comunicación externa y siempre se hace de manera formal teniendo una etiqueta especial. Y ahí es cuando se hacen correos electrónicos laborales, cartas formales, documentos empresariales, entre otros. Bueno, ya pudimos ver acá en este pequeño video cuáles son los tipos de comunicación. Yo me adelanté pues para dar la explicación y que, digamos, de cierta forma, este video nos dejará un poco más claro cómo debemos hacer el proceso de comunicación, tanto interna como externamente, que es el tema específico de la unidad que estamos viendo en este momento. Pero en la organización nosotros debemos hacer una evaluación exhaustiva de cómo se está manejando visualmente nuestra organización, nuestra corporación. Por eso es tan importante la comunicación corporativa dentro de cualquier organización, porque cuando formamos parte de un equipo de trabajo que hacen, digamos, el estudio o análisis de cómo nos estamos viendo ante el mundo,
lo tenemos que hacer a través de la matriz FODA. Bueno, yo digo FODA en este momento porque así conseguí el video, pero hay diferentes formas de llamarlo, ¿no? Otros le dicen FADO, otros le dicen DAFO, pero el análisis, o DOFA, pero el análisis básicamente tiene los mismos puntos, ¿sí? Que es observar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles nuestras amenazas. Es fundamental que en cualquier organización, para nosotros mostrar una mejor imagen, siempre estemos haciendo esta evaluación. Utilizar esta herramienta FODA es muy importante porque nos ayuda a nosotros a buscar estrategias, que de hecho finalmente eso es lo que se hace a través de este compromiso, ¿no? Hay una guía allí en la plataforma que ustedes pueden utilizar que les va a ampliar los conocimientos y les va a ayudar a fortalecer, digamos, este proceso para el análisis de su empresa, de su emprendimiento. Hoy en día mucha gente hace muchísimas cosas y como, bueno, yo soy chef, yo sé cocinar, bueno, entonces yo vendo comida, pero nunca lo hace con la mentalidad empresarial, con la mentalidad organizacional, con la mentalidad corporativa. Y siempre tenemos que ir enfocados bajo ese criterio. Entonces yo debo reconocer cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, reconocer también mis debilidades, porque todos tenemos debilidades, y cuáles son las amenazas, qué me está amenazando a mí, que me hace afectar en mi labor. Más adelante vamos a hablar sobre la actividad que vamos a desarrollar como ejercicio de esto que estamos viendo el día de hoy, pero es fundamental que lean la guía para que ustedes fortalezcan esa información. Yo por acá pues tengo algo escrito, ¿sí? Voy a mostrar primero el video y luego hablamos de lo que tenemos escrito para eh, desarrollar. ¿Qué es un análisis FODA? Un análisis FODA es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras. La matriz de análisis FODA es una herramienta muy valiosa para cualquier negocio, en tanto da la pauta para conocer lo que se está haciendo bien y todo aquello que representa un reto actual o potencial. El análisis permite tener un panorama más amplio de la empresa, desde las ventajas competitivas hasta las dificultades que pueden afectarla. El análisis FODA se divide en dos partes, interno y externo. En el diagnóstico interno se analizan las fortalezas y debilidades tomando en cuenta la estructura empresarial, la operatividad, la dirección y los aspectos financieros que influyen en el funcionamiento. En este caso, las fortalezas son las características positivas de la empresa que sirven como inspiración o modelo a seguir. Son elementos diferenciadores y que hacen que la compañía se destaque del resto. En cambio, las debilidades son elementos negativos o puntos bajos de la empresa que pueden afectar en el cumplimiento de objetivos y dificultan la llegada de los resultados esperados. En el diagnóstico externo se analizan diferentes condiciones en las que su buen desarrollo no depende necesariamente de la empresa. Pueden presentarse como amenazas u oportunidades dependiendo del impacto que tengan en su operación. Algunos ejemplos podrían ser los factores sociales, ambientales, políticos o legales. Las amenazas son aspectos negativos que afectan a la empresa y requieren un plan estratégico para prevenirse o aminorar su efecto. Las oportunidades son las situaciones o elementos positivos del entorno que se deben aprovechar, ya que de ello depende atraer mayores inversiones o beneficios para su futuro crecimiento. Bueno, allí nos estaban explicando básicamente qué significa cada una de ellas. Acá, bueno, en esta yo les presento la matriz y desarrollo en cada una de ellas, digamos, su concepto y qué es lo que debemos hacer con ellas. Por ejemplo, empezamos con lo de las fortalezas. Las fortalezas
representan los puntos fuertes, nuestras ventajas, esos méritos que nosotros tenemos, esos atributos, todo lo bueno que nosotros tenemos está representado allí. Esto no solamente sirve para el campo corporativo, empresarial, esto también sirve para hacer un análisis personal. De hecho, se han hecho matrices FODA personales para uno enriquecerse como profesional, como ser humano. Entonces, esto no solamente sirve para la empresa, sino, digamos, generalizado, ¿no? Entonces, nuestras fortalezas, como allí lo dice, son esos puntos fuertes, esas ventajas, esos méritos, atributos, lo que nos hace diferentes a los demás, lo que nos hace mejores como empresa ante el mundo. Entonces, detectar los aspectos positivos sirve para sentar las bases del futuro de nuestra organización. ¿Qué tenemos que hacer? Identificarlas. Eso es todo lo que hay que hacer con las fortalezas. Identificar cuáles son las fortalezas que nuestra empresa tiene. En cuanto a las oportunidades, bueno, las oportunidades representan todas las posibilidades, aptitudes, eventualidades de las cuales la empresa puede beneficiarse. Son todos aquellos aspectos que pueden ayudar a una organización a alcanzar las metas. ¿Qué hay que hacer con las oportunidades? Nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestras oportunidades. ¿Qué oportunidad tenemos de ser mejor empresa que la otra? ¿Qué oportunidad tenemos de que nuestro producto llegue más rápido al consumidor? ¿Qué oportunidad tenemos? O sea, hay que determinar cuáles son esas oportunidades, cómo podemos alcanzarlas. En cuanto a, bueno, acá dice temáticas, pero no sé por qué aparece allí temáticas, pero es debilidades. Hay allí un errorcillo. Debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades representan esos defectos que nosotros tenemos, las carencias, esos, bueno, acá dice vicios, no, pero a veces se hace vicio el estar cometiendo siempre el mismo error y no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización. A ver, vamos a leer allí. Dice, carencias o vicios que ocurren dentro de la organización y la colocan en un punto desfavorable en comparación con sus competidores. La falta de capacitación, equipo o tecnología son factores que ponen en desventaja a cualquier empresa. ¿Qué tenemos que hacer con las debilidades? Describirlas. Nosotros debemos de escribir, darnos cuenta de cuáles son los errores y esas falencias que nosotros estamos teniendo. Si el producto no está a tiempo, al cliente no le gusta, eso es una debilidad. Si le decimos, no sé, el material va a estar listo para entregarse el día lunes a las 7 de la mañana y resulta que no entregamos el material, eso es un defecto que tenemos en nuestra empresa, es una debilidad. Que falta, no, a ver, no se dio la clase porque faltó el personal. El profesor que sabe sobre esa materia no vino. Eso es una debilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que buscar alternativas para poder llegar a las soluciones que debemos tener en nuestra empresa, a buscar esas estrategias que nos ayuden a levantar la empresa. Y la última, pues son las amenazas, ¿sí? Nuestras amenazas son esos problemas, esos desafíos, esos obstáculos, las dificultades que se nos van presentando en el camino, que se nos atraviesan y que se le atraviesan a una empresa como tal. Estas pueden provenir por cualquier tipo de situación, por los cambios del mercado, por la crisis global, como la que se experimentó en la pandemia, por ejemplo. Eso fue una crisis generalizada para todo el mundo, que a pesar de que ya han pasado 3 años, todavía siguen en la lucha muchas empresas para salir a flote de nuevo y seguir ese camino que se llevaba pues antes de la pandemia. Dice, pueden provocar conflictos o hasta poner en riesgo la permanencia de la organización. ¿Cuántas empresas no tuvieron que cerrar a raíz de la pandemia? La pandemia fue una amenaza muy grande para las organizaciones y hay muchas que han empezado a surgir nuevamente, pero ¿cómo? Buscando
De esa gran amenaza que tuvieron, empezaron a buscar las debilidades que tenían y empezaron a fortalecerse, en esas nuevas oportunidades que se han venido presentando en el camino. Fíjense que todas las palabras están interconectadas una con la otra. Entonces, ¿qué hay que hacer con las amenazas? Reconocerlas. Y es muy importante ese tema de reconocer las amenazas, porque a veces en las empresas no se dan cuenta cuáles son las amenazas que tienen latentes, tanto internamente como externamente. Todo esto que estamos desarrollando de la matriz FODA, no solamente lo tenemos que hacer fuera de la organización, sino dentro de la organización también. ¿Por qué? Porque dentro de la organización podemos tener personas que le están causando debilidad y que están generando amenazas a la organización. Entonces, digamos que de cierto modo todo está interconectado. Y si todo está interconectado, vamos a la siguiente diapositiva para mostrarles algo más, que de allí se va a fundamentar lo que nosotros vamos a desarrollar como actividad en esta unidad número 2. ¿Cómo definir las estrategias del análisis FODA? Nosotros ya vimos estos 4 puntos importantes, pero resulta que de esos cuatro puntos importantes se deben generar estrategias para que la organización empiece a fluir mucho mejor. Sigamos adelante, por favor, la diapositiva que viene. Entonces, allí tenemos nuestras estrategias FODA. Tenemos las 4: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nuestras fortalezas requieren un enfoque de éxito. Nuestras oportunidades requieren un enfoque de adaptación. Nuestras debilidades requieren un enfoque de reacción y las amenazas un enfoque de supervivencia. ¿Qué pasa? Nosotros podemos trabajar en el texto que está en la plataforma. Ustedes pueden observar la combinación. Sí, yo voy a hacer una estrategia que esté combinada las debilidades con mis fortalezas. Puede ser, porque yo debo reconocer cuáles son mis debilidades, saber cuáles son mis debilidades y las voy a fortalecer. Yo tengo que ver cuáles son esas amenazas que tiene mi empresa y voy a buscar oportunidades para salir adelante. Hay combinaciones. Yo tengo debilidades y yo sé y las reconozco cuáles son, pero tengo unas oportunidades con las que voy a matar esa debilidad que tengo. O sea, todo se puede interconectar. Nosotros vamos a hacer ahorita en esta unidad un pequeño trabajo, ¿sí? Vamos a hacerle la matriz FODA a la empresa o organización donde estamos laborando, o si no trabajan para alguien, sino que ustedes trabajan a nivel personal y pues son creativos o son emprendedores, háganlo a su emprendimiento. Si ustedes no tienen un emprendimiento, pero tienen un amigo que tiene un emprendimiento, siéntense con el amigo y analicen esta matriz FODA que le va a ayudar a ese amigo a resolver muchas cosas que no lo sabe, porque el problema no es que, no es que, sí, yo sé cuáles son las fortalezas que yo tengo y yo sé cuáles son mis oportunidades y claro, yo sé cuáles son mis debilidades y qué amenazas tengo también. No, uno no lo sabe hasta que no se sienta y lo plasma en un papel. Y con la ayuda de terceros, uno puede observar, como tercera persona, uno puede observar cuáles son las verdaderas debilidades que tiene esa empresa de ese amigo, cuáles son las oportunidades que ese amigo no está viendo, que puede fortalecer. Fíjense que yo me conecto una palabra con la otra, pero porque todas tienen que ver, todas se entrelazan. Y ahí es de donde salen las estrategias. Y ustedes, después de que saquen este estudio a esa pequeña empresa,
ustedes o a esa gran empresa, porque pueden ser hijos de dueños de empresas grandes, y a lo mejor no han hecho una actualización de la matriz FODA, y qué buena oportunidad hoy conocer este tema, profundizar este tema para renovar esta matriz. Entonces, vamos a hacerle unas estrategias. Puede ser una sola, pero bien desglosada, o pueden ser varias estrategias que ustedes quieran plantear. Pero es muy importante que en la plataforma busquen el material donde se da la explicación. Si están leyendo y se sienten muy agotados porque hay mucha lectura, no olviden utilizar las oportunidades que tenemos con las herramientas tecnológicas y busquen ayuda a través de Internet. No siempre es copiar y pegar, sino también buscar otras alternativas. Escuchando aprendemos y podemos mirar cuáles son otras opciones que nos pueden ayudar a armar esa estrategia que necesita esa empresa para que funcione esa matriz FODA y salga adelante esta organización. Vamos a leer un poquito. Aquí tienes algunas imágenes que... Vamos a leer un poquito aquí lo de las estrategias FODA, ¿sí? Las fortalezas, como les dije, requieren un enfoque de éxito. Valora lo que se detalla en tu organización y aprovéchalo para contrarrestar los aspectos negativos. En cuanto a las oportunidades, requiere un enfoque de adaptación. Emplea tus áreas de oportunidad para adaptar a las circunstancias y actuar en consecuencia. En cuanto a las debilidades, el enfoque es de reaccionar. Reconocer los puntos débiles ayuda a evitar el crecimiento de tu negocio, que el crecimiento de tu negocio se frene. O sea, hay que parar en seco esa debilidad rápidamente. Y las amenazas, pues un enfoque de supervivencia. Todos a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que definitivamente es así. Son aspectos que hay que revertir de forma inmediata para que la empresa se mantenga a flote. Allí les explico cuál es la actividad. Después de revisar la información, ya con esta explicación, este video que les he ofrecido el día de hoy, más lo que tenemos en la plataforma para que ustedes se retroalimenten un poco más, utilicen todo este material de apoyo para que realicen la matriz DOFA o FODA. Fíjense que aquí dice DOFA, pero son las mismas iniciales, las mismas letras. Vamos a hacer la matriz de la empresa donde ustedes laboran o del emprendimiento que ustedes tengan. Y si no tienen emprendimiento, no tienen un amigo con emprendimiento, profe, mire, lo que pasa es que yo no conozco a nadie que tenga una empresa, háganse su propia matriz FODA.